¿Quién no conoce a Sonic? Creo que es la pregunta indicada para iniciar este relato, pues yo era un gran fan de Sonic en Edizó. Desde pequeños nuestros padres nos inculcan intereses hacia cosas como juegos, programas de televisión infantiles o personajes famosos. En mi caso, mis padres desde pequeño me fueron mostrando a Sonic, y a medida que crecía le iba tomando un gran cariño. Aún recuerdo, las veces que jugaba con mis amigos a juegos de Sonic, de cómo intentaba imitar a Sonic cuando corría o cómo intentaba peinarme como un erizo. Esos tiempos eran hermosos. Pero, no todo puede ser bello y hermoso. ¿Cierto? Ahora les relataré el día que todo cambió, un día que mi mente intenta olvidar, pero uno no puede olvidar aquello que lo marca para toda la vida. Un día que entendí que a pesar de existir cosas inocentes, pueden ocultar cosas tan oscuras que no te las puedes imaginar. Les relataré la historia de Sonic.exe. Comencemos. Sinceramente, no sé cómo iniciar con este relato, lo mejor será narrarlo de forma cronológica. Todo comenzó en una tarde de verano, yo estaba jugando un juego clásico de Sonic, hasta que por la ventana vi como el cartero dejaba un paquete en el buzón. Pausé el juego y salí para ver qué era. Al abrir el paquete había una carta de mi amigo Kai, del cual no sabía nada desde hace 2 semanas, y un CD para computadora que decía Sonic.exe. No entendía por qué mi amigo, del cual no sabía nada desde hace 2 semanas, me mandó un paquete así de raro, pero primero decidí leer la carta que había. Ton, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí, por favor, Ton, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Eso fue raro, porque Kai quería que destruyera aquel CD. Mientras seguía meditando, volví a ver el disco y vi que decía Sonic. Mi mente dijo que era un juego de mi erizo azul favorito, y como era un CD, debería ser uno de los juegos clásicos, y bueno, mi niño interior no pudo contener las ganas de jugarlo. Sin pensarlo, subí a mi habitación, prendí mi computador, coloqué el disco y inicié el juego. Al abrir el juego vi que era el primer juego de Sonic, así que estaba muy emocionado, pero de repente, antes que acabara la intro, el logo de Sonic cambió drásticamente a uno más oscuro, pero al ser tan rápido no logré ver muy bien, así que pensé que era un problema del disco. Al iniciar el juego, vi que solo me dejaba elegir 3 personajes: Tails, Knuckles y el Dr. Eggman. Mi mente me dijo que lo más probable es que ese CD era hackeado, así que sin nada más que hacer, jugué con Tails. Al empezar el juego, se veía como un juego normal de Sonic, pero no contaba ni con enemigos, ni con rings. Solo estaba Tails. Después de caminar por unos minutos, se podía apreciar cómo en el mapa aparecían cadáveres de los animalitos pequeños del juego. Cuando vi esto, quedé horrorizado y me pregunté si esta era la razón por la que Kyle me pidió que destruyese este disco. Después de ignorar esa incómoda escena, seguí caminando, hasta que me encontré con Sonic, pero este estaba con los ojos cerrados. Fui ahí donde Tails, sin que yo lo moviese, comenzó a acercarse a Sonic mientras una fuerte estática se hacía más, y más, y más fuerte. Y cuando llegué junto a Sonic, este por una milésima de segundo abrió los ojos, pero no eran iguales, eran de color negro junto a unas pupilas de color rojo. Después todo se volvió negro. Y de repente alguien me preguntó: Hello. Do you want to play with me? En aquel momento, yo ya estaba muy asustado, y no quería continuar jugando.
pero mi terrible curiosidad me impidió cerrar el juego, y me obligó a terminarlo. Después llegaría a otro nivel con el nombre de Hide and Seek. El nivel mostraba a Ángel Islam, pero esta estaba envuelta en llamas. Lo que más se destacaba, era como Tails parecía estar llorando, mientras me miraba, y me suplicaba de que corriera. Estaba tan asustado en aquel momento, que no quise meditar la situación, y solo corrí. Después de correr por unos segundos, en la pantalla se escucharía una risa macabra, mientras que a la vez, volvía a aparecer aquel Sonic extraño, y de repente, comenzó a perseguir a Tails. Aquel Sonic comenzó a perseguir a Tails, mientras una música tétrica se escuchaba. Yo corría, pero aquel Sonic se iba acercando más, y más, y más, y más. Hasta que, desapareció. Después de desaparecer, Tails estaba llorando. Aún más lo intentase, no podía mover a Tails, solo estaba quieto, llorando. Al pasar unos segundos, volvería a aparecer aquel Sonic, el cual procedería a... En aquel momento, el miedo invadió toda mi alma. Después de tan brutal escena, mi mente ya no podía más. Aquel juego no era una versión hackeada, o manipulada. Aquel juego, representaba lo crudo y malvado que puede ser el ser humano. De cómo usa cosas tan inocentes, como juegos infantiles, para convertirlos en cosas tan grotescas, que su único fin, es arruinar la inocencia de una persona. En mi caso mi amor hacia Sonic, ya no era el mismo. Después de estar unos segundos en una pantalla negra, el juego me hizo volver a la selección de personajes, pero esta, no era igual, esta ahora solo me dejaba elegir dos personajes. Knuckles y al Dr. Eggman. Tails estaba bloqueado, aunque, no se veía igual, este era de color negro, sus ojos también eran negros, y parecía estar llorando sangre. Aunque después de todo lo que vi, decidí ignorarlo y continué jugando con Knuckles. El nombre del siguiente nivel era No puedes correr. El nivel me mostraba a Knuckles, caminando por unas plataformas de metal, mientras que de fondo, había un cielo con nubes de color rojo. Yo solo lo ignoré, y seguí caminando. Después de caminar por unos segundos, de repente volvería a aparecer aquel Sonic, aparecería al frente de Knuckles, para después, aparecería una estática, que consumía toda la pantalla. Al desaparecer la estática, volví a ver a Knuckles. Pero este estaba junto a aquel Sonic, pero, aquel Sonic se veía borroso, mientras que se escuchaban unos gritos horripilantes de fondo. El juego me permitía golpear con Knuckles, así que intenté golpear a Sonic, pero este desaparecía y aparecía al otro lado mío, yo seguía y seguía, pero no lograba golpearlo. En un momento, Knuckles apareció en el piso, llorando. Y de repente, aquel Sonic. Mató también a Knuckles. Después de eso, ya no quería continuar, mi mente quedó destrozada, aquel juego era la representación de todo el mal que puede tener un juego infantil. Apagué el computador, y me fui a dormir. En aquel momento, no solo estaba destrozada mi mente, sino que mi niño interior había muerto. Pero, ni siquiera durmiendo, podía olvidarme de esa pesadilla. Soñaba con aquel Sonic macabro, mientras escuchaba unos susurros. No distinguía bien lo que decían, pero creo que era: nos abandonaste. Y la imagen de ese maldito monstruo seguía, y seguía en mi cabeza, hasta que no pude más. Me levanté sudando. No vi qué horas eran, pero creo que eran las 2 de la mañana. Me levanté, encendí el computador, y abrí el juego. Al entrar al juego, me mostraba la pantalla de selección de personajes. Pero esta vez, solo me dejaba jugar con el Dr. Eggman, así que seguí con él.
El siguiente nivel no tenía nombre, lo cual me parecía extraño. El nivel me mostraba a Robotnik en un gran pasillo. Este no se veía nervioso, pero aún así, yo no me sentía cómodo jugando con él. Después de avanzar por unos segundos, aparecería una gran escalera, la cual bajé por unos minutos. Al terminar la escalera, la música se cortaría, y aparecería de nuevo aquel monstruo, para luego, aparecer una gran estática durante unos minutos. Pero, no estaba preparado para lo que venía. Cuando acabó la estática, se podía ver a ese monstruo en toda la pantalla. Pero este, se veía muy realista. Era la cosa más horrible, terrorífica, y macabra que había visto. Y junto a él habían unas letras, las cuales formaban la palabra: yo soy Dios. Después de unos minutos, la pantalla se volvió de color negro, y una voz macabra me preguntó: Ready for round 2. En aquel momento, el miedo consumió cada parte de mi cuerpo. Intenté apagar el computador pero no lo lograba, aquel monstruo seguía mirándome. Hasta que en un momento, alguien detrás de mí me preguntó: ¿No puedes hacer esto más interesante? En aquel momento, mi sangre se heló, y cuando volteé para ver quién me hablaba, no pude contener un grito de terror. Sentado en mi cama, había un peluche de Sonic sonriéndome, mientras estaba lleno de sangre. Hasta que de repente,